Te escuchamos. Tu información es importante. Radiograma. Faltan 13 minutos para las 7 de la tarde. Luego de que la Comisión de Hacienda del Senado postergara la votación del paquete de ayudas económicas del gobierno, senadores del oficialismo y oposición pidieron que el Ejecutivo mejore los apoyos. Lo argumentan como una medida necesaria para frenar el impulso de un sexto retiro, mientras que la Apruebo Dignidad y el propio gobierno aseguran que ese debate ya está superado. Estamos en contacto con Gonzalo Holguín, quien tiene más detalles. Hola Gonzalo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, nos encontramos en los patios interiores del Senado de la República en la primera jornada del periodo legislativo 2023, una que se calendarizó muy distinta como terminó ocurriendo, porque lo que iba a pasar es que la Comisión de Hacienda debía despachar de esa comisión este proyecto de medidas para la seguridad económica que había presentado el Ejecutivo el mes de enero y que además está con la urgencia de discusión inmediata para que pasara a sala y fuese la sala la que terminase viendo esta iniciativa esta misma jornada. Esto no fue así por dos razones. Primero, porque había que recibir audiencias que planteaban algunas objeciones en torno al funcionamiento en particular de la creación del bolsillo familiar electrónico, y por segunda parte porque es en este ítem precisamente en que se van a pedir modificaciones y que muy probablemente la Comisión de Hacienda o rechaza el día lunes ese elemento o ya el gobierno llega esa jornada con una modificación en torno al mejor funcionamiento de esta medida. Le he estado contando que finalmente lo que hace las nuevas medidas para la seguridad económica del gobierno de Gabriel Boric es aumentar, es redoblar en el fondo el bono marzo, que actualmente está en los 60.000 pesos. Bueno, la idea sería que después las 3 millones de personas beneficiadas, según el cálculo del propio gobierno, lleguen a recibir 120.000 pesos una vez promulgada esta ley. Hoy es la jornada en que el segundo grupo de personas recibe en la primera pasada del beneficio de este bono marzo. Recordamos, por cierto, que eso ya está vigente, esto es redoblar ese beneficio. Y otro de los elementos que ha generado dudas es la creación del bolsillo familiar electrónico, que genera una transferencia desde el Estado de 13.500 pesos mensuales por carga familiar a la cuenta RUT. Son los recursos que van a cubrir hasta un 20% del valor de las compras en el rubro y que van a beneficiar a 1,5 millones de hogares. Sin embargo, la objeción está hecha, la plantea muy nítidamente el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, quien señala que a su juicio hay un problema con esto de alguna manera permitir que solo sea el 20% del total asignado el que vaya a compras de alimentos, porque la verdad es que, por ejemplo, si una persona tiene 20.000 pesos, eventualmente solo podría pagar 4 o ocupar 4.000 pesos de esta cuenta para este fin. Escuchamos al senador de oposición. Yo creo que le va a originar problemas a la familia que está comprando. Es difícil que la familia entienda de que, a ver, yo tengo mi cuenta RUT, en mi cuenta RUT me depositaron un dinero que es de 13.500 pesos por carga familiar, pero pagué 20.000 pesos y de esos 20.000, 4.000 me los van a descontar de esa cuenta especial. ¿Por qué no los 20.000 completos si los tengo? Bien, les decíamos que esta es casi la principal objeción de este proyecto y que de todas maneras debiese tener un trámite rápido. Eso, por supuesto, en el marco de que el gobierno deje la iniciativa tal y como está. ¿Por qué lo decimos así? Porque sabemos que ha habido senadores de diversas fuerzas políticas que han planteado que debería subir la puntería al Ejecutivo, que debería tratar de que estas ayudas ya consolidadas, y que hay que decir son consideradas como positivas o que van en la dirección correcta, deben considerar a nivel de estratos socioeconómicos también a la clase media, y es ahí cuando surge la petición que sería, por un lado, la de ayudar a la ciudadanía, por supuesto, pero por otro, la de frenar el sexto retiro, que es una iniciativa que a nivel reglamentario va a poder ser reingresada en la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo 18 de abril. Estamos constantemente recordando que esto es porque fue esa la fecha del año 2022 en que se rechazó en general en Cámara de Origen la propuesta presentada por una serie de parlamentarios, entre los que se cuentan sus principales impulsores, por supuesto, René Linco, Pamela Giles, también Jorge Durán han sido algunos de los que han estado apoyando esa propuesta. Bueno, lo cierto es que el oficialismo tiene una posición bien clara, no lo ven de dos maneras. El momento del sexto retiro ya pasó, y ojo con la reflexión que hace el senador Juan Ignacio Latorre al decir que en la práctica no hay nada realmente que el gobierno pueda hacer, no hay ninguna puntería que pueda subir para compararse con la fuerza de los retiros. Lo escuchamos. Los retiros pasaron su etapa, estamos en plena discusión de una reforma de pensiones. El tema de los retiros hay que dejarlo atrás, yo creo que eso se va a caer en la Cámara de Diputados. Y no hay ninguna política pública, no hay ninguna ayuda económica social del gobierno que pueda competir con la magnitud de dinero que puedan sacar las personas con los retiros de los fondos de pensiones.
Bueno, y por supuesto que eso se contrasta con la posición de algunos senadores del socialismo democrático y también de fuerzas intermedias de centro, como por ejemplo el demócrata cristiano Iván Flores, quien dice que hay que tener empatía con quienes siguen insistiendo en que los retiros son una manera de salir de la crisis económica, porque a falta de ayudas contundentes del Estado, las personas ya se les ha creado la intención o la cultura de que esos recursos están ahí y que pueden utilizarlos para salir de una situación difícil. Es ahí cuando dice que según él el mensaje no es irresponsable, es un mensaje directo al gobierno a que mejore las ayudas. Escuchamos al senador Flores. Si el gobierno no entrega las ayudas en la contundencia y en la amplitud necesaria, la gente va a presionar por el sexto retiro. Eso es así. Estoy diciéndole al gobierno que en buena hora la Comisión de Hacienda postergó la votación una semanita más para que reflexione y vea que la ayuda, bienvenida sea todo tipo de ayuda, es escasísima. Sí, escuchábamos en el despacho de Joaquín que efectivamente hay condiciones macroeconómicas que han generado cierta incertidumbre, volatilidad, pero que también ha habido un rol del Ejecutivo que internamente ha sido considerado como valioso en atención a, de alguna manera, atajar algunos de los elementos de esta crisis que, como ha dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en reiteradas ocasiones, en algún momento se preveía incluso peor. Es en ese contexto que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, enumeró una serie de acciones que está emprendiendo el Ejecutivo y que ya ha emprendido en el intento de aplacar lo dura que ha sido la crisis económica que continúa de alguna manera afectando al país. Es en ese contexto en donde fijó una postura que ya es conocida. Esto simplemente no es una prioridad para el Ejecutivo y hay otras acciones que están emprendiendo para dejar atrás la lógica de ir instalando retiros, pese a que ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, este es un sector político, el que gobierna hoy, que en algún momento apoyó el primero y el segundo retiro. No vemos razón para otro retiro, es retroceder en los avances que hemos tenido en materia de enfrentar la inflación, es autoboicotearnos con la reforma previsional, que es una de las prioridades además eso para nosotros es algo que ya ha sido resuelto, nuestra posición es clara, el autopréstamo la vez pasada se logró rechazar casi por unanimidad. Claro, y ahí la ministra de alguna manera destaca una posición enfrentada en el Congreso con la moneda, porque evidentemente en el proyecto fusionado de autopréstamo, las condiciones que más preocupaban en el particular, en el articulado de los proyectos, eran las que correspondían al proyecto ingresado por Pamela Giles. Recordamos que estos son varios proyectos refundidos, se fusionan básicamente, pero no se llega al momento todavía de haberlo discutido en particular, y la propia diputada Giles hace ya varios meses reconoció que su proyecto de autopréstamo era más bien un retiro solapado. Es en ese escenario que esa distancia que existe en cómo se interpreta un autopréstamo que puede ser positivo y que, ojo, el gobierno lo ha ingresado a la reforma previsional, genera una brecha para pensar que ni las ayudas económicas que pueda presentar el gobierno como mejoras, ni tampoco el camino de ese autopréstamo van a frenar algo que a estas alturas parece inevitable, que sí o sí va a haber parlamentarios en la Cámara Baja que desde el 18 de abril activarán nuevamente la tramitación del retiro de fondos previsionales. Nivaldo, María José. Claro, Gonzalo, habrá que ver también con qué ánimo llegan los parlamentarios a la reanudación de la actividad parlamentaria, ¿no? O sea, con qué ánimo llegan después de, no sé, pues de ver el balance que han hecho del primer año de gobierno, si se han ajustado o no porque uno tiene la sensación, claro, que en el oficialismo se ajustarán las perspectivas, pero ¿quién ordena ese ajuste? ¿Lo está haciendo realmente el gobierno? ¿Hay un vínculo directo, comunicación directa entre el Ejecutivo y sus parlamentarios para ordenar el camino? Porque eso no se vio en el primer año, eso se vio bastante dificultoso, ¿no? O sea, no hablemos, digamos, de por qué salió Giorgio Jackson del cargo. Sí, total. Se esperaba que en esta pasada esa comunicación mejorase y que hubiese mejores relaciones, no solo en materia de hacer las consultas en torno a urgencias y a proyectos que venían, sino que también en esta bajada de tener una postura común que venga desde el Comité Político Ampliado y que se traduzca en las posiciones de los parlamentarios. Claro. Pero lo cierto, Nivaldo, y esto no podemos desconectarlo, es que cuando se comience a tramitar el proyecto de retiro de fondos previsionales, porque probablemente lo hará, se va a entrecruzar necesariamente con el hecho de que va a faltar muy poco, solo un par de semanas, para las elecciones del Consejo Constituyente. Y esto, la verdad, es una complicación que en el Senado reconocen, que dicen en declaraciones, escuchaba declaraciones de senadores hace algunos minutos que decían: nosotros esperamos que tanto la ciudadanía como los parlamentarios tengan, digamos, altura de mira para no concatenar ambas cosas, pero la verdad, las aguas van a ser muy difíciles de separar. Sabemos cómo se hace campaña y cómo se ha hecho campaña
con los retiros de fondos previsionales de diversas fuerzas políticas, y ahí hay otro pelo en la sopa, la manera en que un momento muy electoral y muy relevante, por cierto, al menos para la política institucional, sino para la cultura chilena, es escribir en el fondo una nueva constitución, se puede terminar cruzando con un proyecto que evidentemente hay gente que lo sigue exigiendo, y los senadores, los parlamentarios se lo contamos, nos cuentan en los pasillos que para ellos sigue siendo tema a donde quiera que vayan, en sus distritos, que siempre hay alguien que les pregunta qué pasa con los retiros de fondos previsionales. Gonzalo, sabemos que el Ejecutivo ha tenido bastantes problemas, lo decía Aníbaldo y tú también lo decías, con el ordenamiento de las filas oficialistas, sobre todo en distintos proyectos de ley o iniciativas del Ejecutivo que son complejas. Por ejemplo, los estados de excepción. Sabemos que tuvieron que moderarse con estos estados de excepción acotados para tener el apoyo del oficialismo. ¿Y a qué voy con esto? ¿Habría alguna especie de trabajo, estrategia del Ejecutivo para que ojalá los parlamentarios que pertenecen a alguna de sus coaliciones e incluso los parlamentarios de la Democracia Cristiana, del Partido de la Gente u otros pudiesen quizá no patrocinar un proyecto de nuevo retiro de fondos de pensiones, alguna especie, por ejemplo, de no patrocines esto y yo te ofrezco esta otra cosa? Sabemos que también se estuvieron informando algunos tipos de ayuda de parte del Ejecutivo. ¿Qué se sabe respecto a las negociaciones que va a implementar la moneda para que sus parlamentarios oficialistas no contribuyan con los retiros? Sí, esto tiene varias patas. Lo primero que hay que decir, María José, es que estas conversaciones ya ocurrieron. Les aseguramos que los retiros anteriores y también todas las veces en la víspera de la discusión del autopréstamo en la Comisión de Constitución, el gobierno hizo conocer su posición y dio a entender que efectivamente está comprendiendo que la vía de los fondos previsionales puede tener un cauce. El problema, y este es el problema principal que tiene el Ejecutivo y que quizás, ojo, esto ha sido interpretado en algún momento en la Cámara de Diputados, por lo menos diputadas y diputados estoy diciendo, como una suerte de traspié político o de un error de estrategia de parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando pareció enemistarse en demasía en términos argumentativos con los autopréstamos, cuando los calificó como una catástrofe. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que estaba señalando esto, tienen un cauce legislativo para la figura del autopréstamo que está contenido como indicación en la reforma al sistema de pensiones. Y esta también es una de las cartas que el gobierno ha jugado en tratar efectivamente de calmar los ánimos con esta iniciativa con una serie de parlamentarios ya hace varias semanas. En todo caso, también hay que decir, María José, y esto también hay que reconocerlo, que igual en el Congreso Nacional nosotros se lo vamos a decir bien así, ¿no? Igual hay bastantes parlamentarios de diversas fuerzas políticas, diría yo, que están bien hartos de la discusión de los retiros. La verdad es que cuando surge la conversación inmediatamente es, no, ya, en serio, basta con seguir en este loop interminable que termina de discutir su proyecto, se rechaza y estamos constantemente con la misma presión. Entonces, es como una especie de bucle ya. Ese desgaste puede ser un aliado para el gobierno en términos de seguir tramitando estas iniciativas que parecen no tener un camino, pero a nivel de estrategia hay que ver cómo se activa esa conversación y sobre todo si es que el gobierno accede a una petición que ya se le hizo y que ya sabemos que no ha accedido, que es la de sacar el proyecto de autopréstamo de la reforma de pensiones y convertirlo en una iniciativa de mensaje presidencial aparte, que pueda tener un trámite rápido y que pueda terminar con la posibilidad de un autopréstamo que sea bastante limitado, de hasta $1 millón, con una devolución de cuotas bien clara y limitada también, y que de esa manera no se impacte a la economía como planteó el propio ministro Marcel y al mismo tiempo se contente la idea de que las personas puedan hacer uso de sus fondos de pensiones. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo.